Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarle. Iniciamos con el detalle de las informaciones. El último estudio del estado de la educación señaló retrocesos en áreas como matemáticas y lectura, situación que se agrava en los niveles más altos de educación, según los expertos. Los últimos 5 años han sido muy complicados, ¿verdad? Tuvimos una huelga muy larga, tuvimos la pandemia, hubo mucha inestabilidad en el ministerio. Después hubo un periodo en que se habló de una ruta que nunca vimos y ahí lo que a muchos nos preocupa es que todo lo que se perdió en los años de la huelga, de la pandemia, no se ha podido recuperar. Así describe el exministro de Educación Pública, Leonardo Garnier, la actualidad que enfrentan las escuelas y colegios del territorio nacional. En entrevista con Grupo Extra, el ex jerarca sostuvo que hay cambios que deben ir más allá de las aulas. La educación nos tiene que enseñar a vivir en sociedad. Vivir en sociedad quiere decir tener normas éticas, saber respetar las reglas de convivencia, no hacerle daño a los demás, no mentirle a los demás, no robarles las cosas que son de los demás. Hay una serie de normas básicas de convivencia y la escuela, el colegio tienen que enseñarnos muchas de esas cosas. Garnier afirmó que el sistema educativo debe formar a los estudiantes, pero no solo en la parte académica, sino que aprendan a portarse bien porque les parece que eso es lo correcto. O sea, yo no miento porque me parece que mentir es incorrecto, yo no robo porque me parece que está mal robar. Cuando uno se centra solo en el premio y el castigo, en el fondo lo que tiende a pasar es que la gente se porta bien cuando la están viendo. Muchas veces la gente se queja de la corrupción y de la violencia y de los asesinatos y demás, y uno dice, bueno, es que el truco no es portarse bien, sino portarse mal, pero que no me agarren. Según el último informe del Estado de la Educación publicado en agosto del año anterior, el país enfrenta retrocesos en áreas como matemáticas y lectura, situación que se agrava en los niveles más altos de educación. Y es que a pocos días del inicio del curso lectivo, el Ministerio de Educación dio las pautas para este nuevo año. Cambios clave marcarán el regreso a clases 2026, tanto en escuelas como en colegios públicos. A solo 13 días del inicio del curso lectivo 2026, más de 946.000 estudiantes de escuelas y colegios públicos regresarán a las aulas en un año atípico, marcado por una serie de cambios anunciados por el Ministerio de Educación Pública que padres, madres y encargados deben tomar en cuenta. Pero lo que quiero decir es que todos han estado sustentados en un análisis, una revisión técnica y científica, buscando siempre mejorar la calidad de la educación. Y hay varios cambios. Cambios para el estudiante vienen muchos, desde la apariencia, temas de conducta, pero también temas de macroevaluación. Parte de estos cambios específicos son los siguientes. El nuevo reglamento de evaluación de los aprendizajes y conducta elimina el sistema de arrastre de materias, por lo que si un estudiante reprueba una asignatura deberá repetir el año, así como los cambios en macroevaluación y la conducta. Tal vez en el tema de la macroevaluación lo más importante es que volvemos a pruebas individualizadas, pruebas más robustas, que estamos seguros que nos va a dar información suficiente para la toma de decisiones y mejorar cada vez más la calidad de la educación. Lo segundo es la incorporación de la prueba de escritura. Ya hicimos un piloto el año pasado, este año es masivo con eso, con un objetivo muy claro, y es que la escritura es fundamental en el proceso educativo. Además de lo anterior, entrará en vigencia una nueva normativa interna para regular la presentación personal del estudiantado. Esta establece restricciones como el uso de barba o bigote muy abundantes, la realización de nuevos tatuajes, el uso de tintes en el cabello y maquillaje, entre otros aspectos. Asimismo, se contempla la revisión de bolsos con el objetivo de reforzar la seguridad de los centros educativos, así como la limitación del uso de teléfonos celulares dentro de las aulas. Bueno, y es que precisamente para hablar sobre este tema y ampliar más detalles sobre estos cambios que está implementando el Ministerio de Educación Pública, invitamos a esta mesa de análisis a doña Rocío Solís, quien es ex viceministra de Educación y se encuentra con nosotros. Muy buenas noches, doña Rocío, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Doña Rocío, bueno, son varios cambios que estábamos describiendo en las notas, los que se van a implementar para este año, pero para poner en contexto, queremos conocer su opinión. En primer lugar, tal vez con uno de los que se habla muchísimo más, genera un poco más de polémica y de discusión, que es el tema de la disciplina y estos cambios que se están implementando en el reglamento. ¿Qué tan novedosos son? Porque durante un tiempo se implementaron, pero luego se quitaron y ahora una vez más vuelven a nombrarse como sanciones el uso de piercings o de algunas características al vestir. ¿Qué representa para usted que se implemente esto al inicio de este curso lectivo? Bueno, yo creo que es importante sí recordar que esto estaba en el reglamento de evaluación de los aprendizajes hace muchísimos años y luego se quitaron eso, o se pusieron de forma más leve, ¿verdad?
por tendencias que hay, yo creo que en las etapas de cada ministro o cada ministra que llegue, ¿verdad? Pero yo creo que sí es importante. Yo siempre he creído, y como desarrollista y como psicóloga he pensado y pienso y creo que los jóvenes, nuestros niños, tienen que ir de acuerdo a las etapas de desarrollo y que debe de haber una disciplina para que ellos vayan creciendo con base a normas y reglas, porque ellos están en un proceso de formación. Nosotros los psicólogos hablamos de todo lo que es una autonomía progresiva, o sea, se le da una serie de libertades a los niños y a los jóvenes de acuerdo a las edades, pero tenemos que poner siempre límites. El hecho de los uniformes, porque mucha gente dice es que el pelo, el uniforme, el piercing no estudian. No, yo lo sé muy bien y todos lo sabemos, pero una cosa es la formación académica y otra es la formación en normas y valores, que es importantísimo que el Ministerio de Educación Pública las tenga. ¿Por qué? Porque estamos formando personas que van a salir a la sociedad y tienen que saber que cuando se enfrenten a lo que es la sociedad como tal, van a tener una serie de regulaciones y que si no lo tienen muy claro, van a tener problemas a la hora de acatar órdenes y acatar normas que tengan los trabajos. Entonces, esto es un proceso de formación. Yo considero que sí está muy bien que se vuelva a tomar, como hace muchos años, toda esta parte del uniforme, siempre sabiendo muy bien que no es esto lo que estudia. Lo que estudia ese muchacho, pero también la formación es básica para crear personas de bien, con valores y con normas que respeten a la sociedad. Ya tenemos los ejemplos, ¿verdad?, que nos han pasado con respecto a la formación, que no hay una buena formación tampoco dentro de los hogares. Los hogares también han, como se dice, aflojado mucho la rienda y han dejado que sean otros los que eduquen a sus hijos, y eso no está bien. Tiene que haber una disciplina en ambas partes. Así que yo sí pido perdón, digamos, una combinación y un respeto que deben de tener tanto las familias como la escuela o el colegio para que los jóvenes puedan aceptar bien los lineamientos. Doña Rocío, justamente ahora que usted lo menciona, los hogares, nosotros fuimos a consultarle a algunos padres de familia cuál es su posición y su opinión con respecto a esta implementación. Vamos a escuchar algunas de sus posiciones y luego regresamos con usted. Normas de disciplina sí, pero que revisen los útiles, bueno, en ciertas escuelas pienso que sí. Depende de la calidad de escuela o de barrio, pienso. Me parece excelente, porque hay muchos adolescentes de ahí que meten sus cosas, ¿verdad? Entonces me parece excelente de que revise todo. Perfecto, claro. Y eso de los uniformes también, que vayan bien uniformados y sin pinturas en el pelo y toda la cosa, que tengan disciplina. Bueno, eso es formación para los que vienen ya para profesionales, ¿verdad? Los futuros doctores, futuros abogados que tengan que andar como tienen que andar. Pienso yo que forma parte de los valores, ¿no? Bueno, y también para complementar, doña Rocío, con lo que usted nos comentaba, esto estuvo ya dentro del reglamento, se sacó un tiempo, pero se está retomando, tal vez para explicar ese proceso, ¿verdad? Porque tal vez muchos padres recordarán que han cambiado las reglas a lo largo de los años. Sí han cambiado las reglas a lo largo de los años. ¿No? En esos casos siempre se han mantenido ciertas cosas, ¿verdad? Lo que se ha hecho es como yo lo que digo es hacer remiendos al reglamento de evaluación de los aprendizajes de acuerdo a las ideas que trae cada uno de los jerarcas. En cuanto a lo que es la revisión de bultos, esto es algo que la Sala Constitucional nos avaló hace muchos años. Estoy hablando, esto de la revisión de bultos se inició desde el 2004, cuando se dieron las primeras situaciones en alguna institución X, que no voy a decir nombres, ¿verdad? Entonces nosotros hicimos toda esta gestión de la revisión de bultos
y nos pusieron un recurso de amparo. Aquí la Sala Constitucional fue muy clara y dijo que aquí se valoraba todo lo que es el bien individual, no está sobre el colectivo. Entonces teníamos que saber muy bien que estábamos protegiendo a toda una comunidad educativa. Además que tenemos un artículo importantísimo en la Ley de Administración Pública que llama el poder de sujeción especial, que es que en las instituciones educativas pueden cortar cierto tipo de libertades que supuestamente son fundamentales, pero por el proceso de formación en que están los muchachos, ahí se pueden cortar estas libertades. Y una de ellas es que se puede revisar los bultos cuando hay una sospecha razonable. Aquí imagínense que este artículo solamente está para varias instituciones, como son los privados de libertad, los enfermos en los hospitales y los estudiantes en los centros educativos. La Sala Constitucional por eso dio este apoyo a todo lo que fue la revisión de bultos. Se tuvo un tiempo y se volvió a quitar porque los directores decían que era mucha pérdida de tiempo, que no podían solos, que no podían porque ellos no pueden meter las manos dentro de los bultos. Eso sí está muy claro. Ellos tienen que sacarlos y cuando se tiene la sospecha, tener una persona ahí a la par. Sí es importante en estos casos tener la ayuda de lo que la fuerza pública y otras instancias, ¿verdad? El patronato cuando se tenga alguna sospecha. Y contar también con la fuerza pública y con las policías municipales con lo que son los perros. Eso es importante. Suena esto, cuando yo les hablé de todo esto en 2004, fue novedoso y fue como impactante para muchos, ¿verdad? Pero ya se veía ya estaba viendo cómo estaban las situaciones y las acciones que se tenían que tomar. Entonces mucha gente no creyó en esto, pensó que el Ministerio de Educación Pública no se daban esas cosas, pero se da. ¿Por qué? Porque la violencia traspasó los muros de las instituciones y teníamos que seguir un proceso de trabajo en prevención de violencia. Entonces, me parece excelente que se vuelva a retomar todo eso de los revisión de bultos y también, como decía un señor ahí, que y siempre se les había pedido, de acuerdo a el ámbito escolar, siempre se les dijo, los directores tienen que hacer un estudio de su situación geográfica, de cuáles son las situaciones que están pasando en su institución y en su entorno, y de ahí valorar y tener una relación muy, muy directa con lo que es fuerza pública, patronato, OIJ, que es la parte de penal juvenil, con las que se debe trabajar muy de la mano. Trabajar muy de la mano con este protocolo, como usted lo indica, doña Rocío. Vamos a escuchar también, porque pedimos alguna reacción con respecto a estos cambios, sobre todo en el sector disciplinario, al exministro Leonardo Garnier. Vamos a escucharlo. Para un estudiante aprender a obedecer normas es más fácil cuando entiende cuál es el sentido de las normas. Por ejemplo, si uno dice, ok, la escuela tiene uniforme, hay que usar el uniforme, hay que usarlo bien, es una forma de respetar a todos los compañeros, de construir la identidad del colegio, bueno, eso es importante. Y funciona en todo lado, ¿verdad? Si Lionel Messi le dice a Mascherano que no quiere jugar con la camisa rosada del Inter de Miami, le van a decir, vos serás el mejor jugador del mundo, pero o te pones el uniforme o no jugás. Entonces hay cosas que yo creo que están bien. Otras me parece que son más superficiales, ¿verdad? Que, por ejemplo, que si piercings o no piercings, las muchachas usan aretes desde siempre, entonces, ¿por qué si puede una muchacha usar un arete pero no puede usar un piercing? Lo de teñirse el pelo, entonces unos colores sí y otros no. Yo recuerdo un caso de una directora que quería expulsar a una alumna porque se había rapado la mitad de la cabeza, y yo le digo, pero o sea, a los hombres les piden que lo anden corto, pero a la mujer si lo anda corto. Bueno, entonces esas cosas me parece a mí que el efecto que tienen es que le quitan valor a las normas más profundas. Entonces, más que ser educativas, al final terminan siendo cosas que los estudiantes no respetan porque no les encuentran sentido. Aquí contrastamos, doña Rocío, con la opinión suya también, de que exista algún código de disciplina también y de protocolo para los estudiantes. No sé si usted quiere agregar algo más a lo que escuchábamos de don Leonardo Garnier.
Sí, claro que sí. Es importante, ¿verdad? Y esto se trabaja y se tiene que trabajar en lo que son la normativa interna de las instituciones educativas, ¿verdad? Con respecto a lo que hablaba don Leonardo, yo recuerdo también muy bien ese caso, porque yo estaba ahí con él también en eso, que se rapó, pero si estaba dentro de la normativa interna y los padres de familia firman esa normativa en la cual se dice que el uniforme es de tal y tal forma, que el pelo no lo pueden andar teñido, que no pueden tener cortes estrambóticos o lo que sea, a menos de que tengan, o peinados exagerados, a menos de que sea por la cultura. Todo eso está establecido dentro de un reglamento interno. Entonces, por eso es que yo también asumo de que los padres de familia tienen que estar muy de la mano con la institución si queremos trabajar en conjunto y que nuestros hijos de verdad salgan con un perfil adecuado a la sociedad. Debemos de trabajar en conjunto y aceptar. Si firmamos eso, y como lo decía don Leonardo, es cierto, si usa camiseta como Messi, no quiere usar la camiseta rosada, se tendrá que ir a otra institución donde use el color de camiseta que le guste. Pero estas cosas tienen que ser aceptadas y son firmadas por los padres de familia, y después no pueden llegar a estar diciendo que ellos no sabían, o que su hijo no está de acuerdo, o que se siente mal y que le están violentando sus derechos. Porque también aquí les quiero decir, y muy claro, y perdonen que sea muy enfocada en las leyes, pero es que es así, la Sala Constitucional ha sido muy clara y ha dicho que lo que nosotros como Ministerio de Educación Pública pongamos en los reglamentos internos, ellos lo van a respetar. ¿Por qué? Porque los padres de familia tenían que haber leído el reglamento y firmado ese reglamento y aceptar cada vez que matriculan un estudiante en una institución educativa. Entonces, eso es importantísimo. Yo creo que estos cambios en estos momentos de la situación como estamos viviendo socialmente, es importante dar un golpe de timón para ver cuál es el perfil de ser humano que nosotros queremos dar a la sociedad, cuál es el perfil que entra y cuál es el perfil que nosotros queremos sacar para una sociedad que sea más pacífica, que sea menos violenta, y que sean personas que también tengan una capacidad educativa, porque aquí no nos podemos quedar solo en esta parte, porque aquí lo podríamos ver como un maquillaje y olvidarnos de todo lo que es la parte académica. Es importante que el ministerio también asuma esa responsabilidad de la educación como tal, enseñar a leer y escribir a los jóvenes y a los niños, que comprendan lo que ellos están leyendo. Por eso sí me parece muy bien que se vuelvan los dictados. Las lecturas obligatorias son importantísimas. Ahí la interrumpo, doña Rocío, un momentito, porque vamos a hablar también de eso más adelante. Justamente ahora que usted menciona lo de la parte académica, vamos a escuchar qué fue lo que nos explicó el ministro de Educación sobre los cambios, específicamente en temas de arrastre de materias, para escuchar su opinión al respecto. Perfecto. La eliminación de la figura del adelantamiento tenía que hacerse, y bueno, eso es un cambio importante. Este tema no es retroactivo, quiere decir que a aquellas personas que están utilizando esta figura se les respeta ese proceso, pero para nuevos estudiantes que lo vayan a aplicar ya no va a ser viable ni posible. Y aquí estamos hablando de este famoso arrastre o adelanto de materias. ¿Cuál es esa modificación y su opinión, por supuesto, doña Rocío? Bueno, nunca estuve yo de acuerdo con esto del adelantamiento. Siempre me pareció que era algo monstruoso y que no se podía aplicar dentro del sistema educativo como tal, porque nuestro sistema educativo no estaba preparado para ese tipo de proyecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los jóvenes llegó un momento que no sabían ni en qué año estaban, porque habían quedado en séptimo, pero pudieron avanzar a octavo. En octavo no terminaron las de séptimo y siguieron hacia noveno, y así hubo una cantidad, y eso se lo digo porque nosotros lo trabajamos tanto, lo hicimos aclaraciones para que el despacho revirtiera todo este proceso, pero no se quiso hacer, y se llevan años en esto, y hay un gran grupo de personas
estaba como en un vacío existencial que no sabían dónde estaban. Entonces, y había los padres de familia también, fue un engaño porque los padres de familia creían que adelantaban y el joven pasaba al otro año y que iba a graduarse con sus compañeros, y eso nunca se dio. Ya esto, a mí me parece que se tardó tanto tiempo en quitar esto, de que el Consejo tomara la resolución de quitar este proyecto del adelantamiento, que nunca sirvió. Y soy categórica en esto, nunca estuve de acuerdo con el adelantamiento, ni nunca me pareció, si el joven no podía ni siquiera presentar, no podía repetir si se quedaba en varias materias, además de que el sistema a lo interno no estaba preparado, porque llegaban los jóvenes, tenían una clase, luego tenían que esperarse un rato o si no horas ahí, y no había una medida de contención para que estos jóvenes no estuvieran afuera y no estuvieran molestando a los otros compañeros. Aquí se hizo también toda una indisciplina dentro de las instituciones educativas, porque habían jóvenes que estaban afuera, entonces los otros ya se sabe cómo son los adolescentes. Estamos hablando de una etapa de adolescentes que son inquietos, ellos quieren estar sabiendo qué es lo que está pasando afuera, y si oyen mucha bulla o los tiramos a la calle, y ahí fueron presa fácil también de lo que fueron personas que no eran las más adecuadas, y eso soy testigo y soy parte de ese trabajo que tuvimos que hacer también con este tipo de situaciones que se dieron, porque los jóvenes entonces se encontraron muy fácil quedarse en la calle, y teníamos jóvenes, tuvimos casos que nunca se lograron graduar, pero nunca salieron del colegio porque a ellos les interesaba estar ahí, porque los tenían los narcotraficantes, los tenían ahí en el colegio porque eran los que vendían la droga, hasta que tuvimos que utilizar otra medida del grupo etario en la cual decíamos, bueno, este joven que tiene ya 18 años, 19 años, ya no puede estar con personas que están con 16, 17 años. Entonces, todo esto son herramientas que había que echar mano, pero que se tenía que tomar una decisión política, ¿verdad?, para que esto se quitara, porque no estaba dando el resultado, y lo que ocasionó fue una indisciplina total dentro de las aulas y dentro de las instituciones educativas, que nos lo decían los mismos directores, a la vez que se hizo más grave toda la situación que se dio con lo que es la venta de drogas en los alrededores y al interno de las instituciones educativas. Doña Rocío, y siguiendo con parte de los cambios también que aplica el ministerio, que anuncia justamente en estos días, es iniciar la educación preescolar a partir de los 3 años. También esta es otra determinación que se tomó, y podemos conversar también de esta parte de la prueba de escritura, ¿verdad? Porque usted incluso lo mencionaba, que son de esas decisiones estructurales importantes en las que se tiene que tomar acción de manera inmediata. Bueno, aquí me van a odiar, ¿verdad? Porque yo no estoy de acuerdo en que los niños empiecen el proceso de enseñanza-aprendizaje a los 3 años. Porque como desarrollista, como te digo, y como psicóloga de niñez y adolescencia, sabemos muy bien que en esas etapas de vida los niños tienen que estar jugando, tienen que estar socializando y tienen que estar dentro de un ámbito adecuado que es el hogar. Bueno, le pueden decir, bueno, es que hay hogares que no, sí, yo sé que no hay hogares, pero para eso están las guarderías, y para eso están, aquí lo que estamos quitando es todo este tipo de cosas, ¿verdad? De los secudi, todos estos que lo que estamos es bajando presupuesto para meter a los niños en lo que es en la enseñanza formal desde primera edad. Se lo voy a decir así porque este es el concepto. No estamos haciendo un favor. Bueno, las maestras de preescolar sí están contentas porque van a tener más trabajo desde pequeños, pero no es conveniente. Para la salud emocional, psicológica y de la madurez neurológica de los estudiantes, de los niños, no está bien, no está bien. Eso se debe de entender muy bien, que cada cosa tenemos que recordar, que cada etapa de desarrollo es importante y que cada etapa hay que cumplirla con una serie de cosas que son adecuadas a su edad.
y no podemos ponerlos en un proceso y poner una serie de responsabilidades de las madrugadas, porque los padres trabajan, entonces tienen que madrugar y los niños tienen que madrugar mucho más. Y no me digan que esto es disciplina, porque no es la disciplina, porque estamos hablando de niños muy pequeños. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso y no sé, esto es como para llenar una situación que se está dando, pero es una cuestión netamente económica. Así lo veo yo, ¿verdad? Que no es una ayuda general y sí ayudará a muchos padres de familia, pero los perjudicados aquí son los niños porque se les está quitando una etapa de su vida que es importante. Doña Rocío, y la prueba de escritura, que también es otra de los cambios que se están implementando, porque hemos escuchado, lo decía el informe del Estado de la Educación, hay serias deficiencias y debilidades en los estudiantes que salen incluso de colegios sin capacidad de comprensión, además. Sí, la prueba de escritura es una prueba, como una prueba más ahí que se da, pero lo más importante es la mediación pedagógica que se dé para poder llegar a esa prueba de escritura como debe ser. Se tiene que enseñar a leer y a escribir a los niños y a los jóvenes y sobre todo a comprender la lectura. Porque en estos momentos lo que pasa es que los jóvenes leen, ¿verdad? Leen a pedazos y leen lo menos posible y no comprenden lo que están leyendo. Entonces tampoco saben escribir porque la lectura hace que nuestro desarrollo, y hablo como psicóloga, ¿verdad? Es la parte visomotora, visual y también auditiva, hace que nuestro cerebro reaccione y empiece a tener otras alineaciones y otras asociaciones a nivel de comprensión y de escritura, ¿verdad? Entonces esas partes hay que estimularlas. Y hay que estimularlas de esa manera, con todo lo que es la parte de la lectoescritura, de lo que son los dictados. Son importantísimos que los niños y que los jóvenes aprendan a escuchar las palabras y las escriban. Entonces ahí es auditivo-motor lo que estamos trabajando, ¿verdad? Todo eso es científico, todo eso está estipulado en lo que es la parte del desarrollo de lo que es el pensamiento de nuestros niños y cómo tenemos que ir paso a paso para llegar a un pensamiento formal que no lo estamos teniendo, ¿verdad? Por eso es que no se comprende la lectoescritura, no se comprende lo que leen los jóvenes y no saben escribir. Entonces, esa parte es importante y es importante también que se retome la lectura en voz alta, que los chicos y los jóvenes que lean en voz alta y otros estén escuchando y se haga un resumen de lo que se leyó, o que el profesor lea y se hace un resumen, una persona se le dice, bueno, ¿qué es lo que quiere decir este párrafo? Y ahí se va haciendo esa asociación. Esos son mediaciones pedagógicas y son técnicas que lo que hacen es poder otra vez enseñar al cerebro a hacer esas conexiones con lo que es la asociación, ¿verdad? Que nosotros tenemos. No es solo una pantalla, no es solo la lectura, lo que es la escritura, todo eso es importante. Y al final vendrá la prueba de redacción. Entonces, lo que nos interesa es cómo se va a hacer todo antes de llegar a una prueba de redacción. La prueba no va a decirnos nada si no hacemos todo lo anterior. Doña Rocío, justamente, este curso lectivo va a empezar unos días posterior a la fecha habitual debido a un proceso de capacitación. Vamos a escuchar primero cuál fue la explicación que nos brinda el ministro de Educación para hablar sobre este proceso que tienen justo en este momento, está por iniciar los profesores. Esto es un llamado a que el Ministerio de Educación Pública cree en los docentes y que por tanto cree que se deben de capacitar en todos los ámbitos y debe hacerse desde el inicio del curso lectivo para que tengan todas las condiciones para iniciar las clases. Es importante este espacio, doña Rocío, para que se capacite a los docentes antes de iniciar el curso lectivo. Sí, claro que sí, me parece muy bien. La capacitación docente es permanente, no solo al inicio del curso lectivo, tiene que ser permanente. Es importantísimo que los docentes estén capacitándose para que
hayan nuevas técnicas que puedan saber también qué hacer en muchas cosas con el aula y con los otros, los mismos compañeros del personal docente, ¿verdad? Saber cuáles son las técnicas que pueden utilizar y que les dan mayores resultados. No es solo ir a escuchar una charla, sino que es permanentemente que sean cosas, herramientas que vayan a servir en todo lo que es la intención pedagógica, pero lo que es la parte de capacitación tiene que ser una capacitación permanente. Si estamos pensando en que nuestra educación le queremos dar un nivel, volver al nivel que nosotros teníamos desde hace años, tenemos que empezar a capacitar a los docentes, y también el perfil de las universidades tiene que cambiar también en cuanto a lo que se da, digamos, el producto que ellos dan al Ministerio de Educación Pública en cuanto a lo que son las carreras de educación y cuál es la formación que traen los docentes. Yo creo que aquí el Ministerio tiene que ir de la mano con las escuelas de educación, de la Universidad Nacional, de la Universidad de Costa Rica, de la UNED, también de algunas universidades privadas, y revisar muy bien ese currículum, porque son currículums muy laxos los de las universidades privadas, y en poco tiempo ya tenemos ahí educadores en las aulas que no tienen la formación adecuada. Justamente este proceso de formación inició el día de ayer y se extenderá hasta el próximo 20 de febrero. Doña Rocío, y un último tema que no queremos dejar de consultar con usted por su experiencia. Se anuncia también además los grupos más pequeños, reducción de estudiantes por grupo, que por supuesto sabemos que esto puede tener un beneficio para que exista mayor atención, pero ¿qué tan factible, qué tan posible es que esto se pueda realizar, que las escuelas puedan organizarse para tener grupos con menor cantidad de estudiantes a pocos días ya de iniciar? Sí, yo creo que esto es importantísimo. Eso ha sido siempre también una petición que se ha hecho al Ministerio de Educación Pública, que los grupos deben de ser más pequeños, no grupos tan grandes, porque el manejo que hace un solo docente de 40 estudiantes, de 35 estudiantes, no es igual que un grupo de 20, 25 estudiantes. Además que, bueno, esto también es una problemática que se está viviendo, porque todo lo que es la natalidad ha bajado muchísimo. Imagínense que en estos 4 años las matrículas han bajado de tal forma que se han perdido, o la matrícula ha sido de 130,000 estudiantes menos en estos 4 años. Entonces sí se sabe que va a haber mucho grupo, que van a estar, o muchos profesores que se van, o maestros que se van a quedar sin grupo. Porque si vamos a hacer grupos de 35 y de 40, entonces vamos a tener esa problemática. Entonces aquí también esto es una cuestión a nivel económica que está haciendo el Ministerio de Educación administrativa, que me parece muy bien, no dejar sin trabajo a los docentes y hacer los grupos más pequeños, que va a favorecer todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Doña Rocío, finalmente, bueno, un mensaje a pocos días de iniciar el curso lectivo en el sector público, tanto para padres de familia, con estos nuevos cambios que se están implementando, y también que es importante tener esa comunicación también con la institución. ¿Cuál sería su mensaje? Bueno, yo les pido a los padres de familia, aquí mi mensaje va directo a los padres de familia, que haya muchísimo respeto entre lo que son los docentes y ellos, y que no hablen mal delante de sus alumnos, de sus profesores, que respeten, que si matricularon a estudiante en determinada institución, que por favor respeten los lineamientos, respeten la normativa, y sean aliados de su profesor, de su maestro, para saber que tenemos que trabajar en conjunto. Si tenemos problemas, si nuestro estudiante, nuestro hijo está teniendo algún tipo de problema, buscar la ayuda lo antes posible. Las instituciones que tienen un equipo interdisciplinario, por favor, acudan a ellos. Es obligación de ellos atenderlos. En las instituciones educativas, en los colegios, ahí están los orientadores, que también tienen la obligación de darle seguimiento a
nuestros estudiantes. No, y a los docentes, por favor, evitar que nuestros estudiantes, sobre todo los estudiantes de colegio, los que van a entrar a 7º año, que se nos vayan de las instituciones educativas. Si vemos que los jóvenes tienen algún tipo de problemática, por favor, pedir la ayuda a las oficinas centrales, en las direcciones regionales también hay equipos interdisciplinarios que les pueden encauzar y ayudar a ustedes. O sea, tenemos que ser muy responsables porque nuestra población a la que estamos llegando es de vital importancia para la sociedad. Muchas gracias, doña Rocío Solís, ex viceministra académica del Ministerio de Educación Pública. Gracias por acompañarnos hoy en esta mesa de análisis. Que esté muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, y hacemos una pausa y ya regresamos con más información. Bueno, y tal y como adelantamos en nuestra entrevista, este año se implementará un plan piloto para incorporar a niños menores de 3 años a la educación preescolar. Veamos. El sistema educativo costarricense apostará por la educación desde edades más tempranas. A partir de este 2026, el Ministerio de Educación Pública implementará un plan piloto para incorporar a niños menores de 3 años en la educación preescolar. Estamos totalmente convencidos que esta estrategia y este programa, que además está normado, va a dar un salto de calidad en el perfil de ingreso de los estudiantes a primaria. Un estudiante que desde los 3 años ya empieza a experimentar con los procesos pedagógicos que sus docentes le van a enseñar, es un estudiante que ya viene con competencias y habilidades más fuertes para el aprendizaje cuando ingrese a 1er año y a la escuela. La incorporación se realizará de forma paulatina, iniciando en 3 en Sinai que cuentan con docentes del Ministerio de Educación, así como en 50 centros educativos públicos y 31 privados según la disponibilidad del recurso humano. El jerarca aclaró que por ahora la medida no será obligatoria, sino que permitirá que algunos menores reciban atención educativa mientras permanecen en cuidado en estos centros. Esto implica una coordinación muy fuerte, ha sido todo un proceso ya de más de un año de coordinación con Sensinai y con otras instancias para que los estudiantes desde 3 años ya puedan empezar a tener educación, ¿verdad? No solo sea un tema de cuidado, sino que sea un tema de educación y cuidado. El ciclo lectivo está previsto para iniciar el próximo 23 de febrero. Y a partir del 6 de agosto quedará prohibida la venta de vaporizadores con sabores dulces, así como la promoción de estos productos y sus diseños llamativos. El Ministerio de Salud restringió aún más la venta de vaporizadores en el país, luego de publicar un reglamento en el cual queda prohibida su comercialización con sabores y olores dulces como frutales, postres o bebidas energéticas. La medida entrará a regir 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. No se va a permitir que los líquidos de los vapeadores contengan ningún saborizante que no sean los 16 estipulados en la lista del anexo. Y usted dirá, ¿por qué estos 16 están permitidos? Porque estos 16 tienen aroma y sabor a tabaco. Ya ahora sí, no va a haber gente que a usted lo burle, padres de familia que nos burlen porque esto huele a chica fresita, ¿verdad? Y que más bien qué rico, qué bonito. No. Según las autoridades, este tipo de medidas se realizan con el objetivo de que las personas jóvenes no se sientan atraídas al consumo de estos productos. En los últimos años, el uso de vaporizadores ha aumentado por parte de la población, principalmente por colegiales, quienes ven inofensivo el consumo de nicotina por esta vía. En el año 2024, el IAFA llevó a cabo una encuesta, la 7ª encuesta en colegiales, la cual identificó que 13.6% de los colegiales consumen algún tipo de nicotina y de ese 13.6%, un 90% es a través del vapeo. Según argumentó Munive, este tipo de normativas buscan robustecer la legislación actual en miras de que el país camine hacia una prohibición total de los vaporizadores. Y la Universidad de Costa Rica implementa un nuevo fármaco que mejora la detección del cáncer de próstata. Es una técnica novedosa en la región desarrollada por especialistas. El diagnóstico del cáncer de próstata da un paso adelante con la implementación de una nueva técnica desarrollada por el Centro de Investigación en Ciencias Anatómicas, Nucleares y Moleculares de la Universidad de Costa Rica. Se trata del medicamento PFMA, un radiofármaco especializado que permite detectar lesiones tumorales pequeñas con mayor exactitud. La tecnología permite identificar lesiones de apenas 4 milímetros, lo que facilita diagnósticos más tempranos y un seguimiento más preciso de la enfermedad. El avance coloca al país entre un grupo reducido de centros en América Latina con esta capacidad. De los 80 ciclotrones que existen en la región, pocos cuentan con este medicamento debido a las complejidades técnicas y regulatorias para su producción.
Nos llevó un poco de tiempo el llegar a finalizar con la implementación, debido a que el medicamento es bastante caro, ¿verdad? Es un medicamento bastante caro y tenemos que traerlo desde Asia. Desde el 2 de febrero de este año, el laboratorio Ciclotrón de la UCR produce este fármaco dirigido específicamente a hombres con sospecha o antecedentes de cáncer de próstata. El medicamento se administra por vía intravenosa, no requiere ayuno ni preparación especial y complementa las técnicas actuales de diagnóstico disponibles en el país. Y el año 2025 cerró con una cifra alarmante de motociclistas accidentados en carretera, según el Instituto Nacional de Seguros. El 64% eran motociclistas y el 18% vehículos particulares. Solo el año pasado se registraron 144 fallecidos en accidentes de tránsito. Desde el Instituto Nacional de Seguros hacemos un llamado a todas las personas que participamos de las vías públicas terrestres para que sea, según nuestra condición de conductor, acompañante, pasajero o como peatón, nos comportemos de una manera respetuosa a las leyes de tránsito y tolerantes para evitar que se sigan presentando accidentes. 5 zonas del país se verán afectadas por cortes en el servicio eléctrico. Preste mucha atención, se trata de León 13, San Antonio de Desamparados, Montes de Oca, 5 Esquinas de Tibás y San Rafael de Escazú, que presentarán cortes parciales del servicio. Estos cortes del servicio están programados del 11 al 15 de febrero. Bueno, vamos a ver cómo quedó la Ruta 32 este martes tras los trabajos en la zona para restablecer el paso. Por el momento la ruta se encuentra nuevamente cerrada de manera preventiva y será hasta este miércoles por la mañana cuando las autoridades realizarán la inspección respectiva para determinar si es posible la reapertura. Y el diputado del Partido de Liberación Nacional, Óscar Izquierdo, denunció este martes en el plenario un despido ilegal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Según informó el legislador, el despido se efectúa tras una reorganización administrativa parcial aprobada. Izquierdo alegó que la decisión no tiene fundamento jurídico para su salida de la institución. Quiero denunciar públicamente la persecución política más atroz que he visto desde que tengo uso de memoria. Este gobierno corrupto ha decidido perseguirme hasta destituirme el día de hoy, sin argumentos. Bueno, y también vamos a ver cuál fue la reacción que tuvo de Acueductos y Alcantarillados sobre este tema. El despido del señor Izquierdo obedece a una reestructuración parcial debidamente aprobada por Mideplan, que actualmente ejecuta la IA, que en el caso puntual de la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales se establece que la misma no está acorde al decreto que regula los enlaces de cooperación y asuntos internacionales de las instituciones públicas, por lo cual se suprime dicha plaza y el señor Izquierdo, pues quien ostentaba esa plaza, pues queda despedido de la institución. La Procuraduría de la Ética presentó una denuncia penal y solicitó medidas disciplinarias contra el alcalde de San José, Diego Miranda. Lo que inició como una investigación ética hoy escala a los tribunales penales. La Procuraduría de la Ética Pública denunció penalmente al alcalde de San José, Luis Diego Miranda, por el presunto delito de peculado de servicios, es decir, aprovechar servicios públicos para su beneficio. Según el informe de la Procuraduría, Miranda utilizó a 2 abogados subalternos de la planilla municipal para que actuaran como sus defensores personales en una audiencia privada. Ante esto, se solicitó al Consejo Municipal iniciar una investigación contra el alcalde para imponer sanciones disciplinarias. Sin embargo, no hubo respuesta. No tuvimos conocimiento del oficio del informe de la Procuraduría General de la República que fueron recibidos en diciembre 9 y 12 respectivamente del 2024, así como se oye. Varios regidores denuncian que la presidencia del Consejo lo mantuvo oculto por 14 meses, impidiendo que se iniciaran sanciones contra el alcalde. Viéndolos a los ojos, a todos y todas, por un error y por la cantidad de correos que yo recibo al día, lamentablemente por un error material se me traspapeló. Incluso el correo, cuando lo encontré, estaba sin abrir y lo leí.
Ante el silencio, la Procuraduría envió un nuevo oficio en enero de 2026, exigiendo cuentas sobre si se abrió o no el proceso disciplinario. Miranda se enfrenta ahora no solo a la justicia penal, sino a la posibilidad de perder su credencial ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Miles de pensionados denuncian ausencia de ajustes por costo de vida desde hace 5 años. Las autoridades hacen un llamado para evitar una mayor afectación entre adultos mayores. Más de 45.000 jubilados bajo el régimen transitorio de reparto corren riesgo de caer en pobreza, una posibilidad latente ante el congelamiento del monto recibido por su pensión frente al costo de la vida. Hemos tenido denuncias de habitantes. Un habitante vino con 89 años de edad a la Defensoría de los Habitantes porque ella era conserje en el Ministerio de Educación Pública y desde el año 2020 no recibe un aumento por costo de vida en su pensión. La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional identifica la situación como un asunto crítico y que requiere acciones concretas. Justamente si usted ve el dato de la inflación del año pasado, ¿verdad?, se registra un menos 1.23%. Sin embargo, usted va al supermercado y no lo ve reflejado ahí, ¿verdad? Usted va a adquirir otros servicios y no ve reflejado que haya una disminución en los costos, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que entonces con el dinero que usted tiene no necesariamente puede comprar más. Pese a que hay propuestas sobre la mesa para realizar ajustes por el costo de vida, las soluciones siguen en el aire. La Fuerza Pública de Cartago realiza operativos esta noche en la provincia tras los homicidios de las últimas horas. En las diligencias también participan agentes del Organismo de Investigación Judicial, la Policía de Control de Drogas, el Grupo de Apoyo Operacional y la Unidad Canina. El objetivo de estas acciones es mantener el control territorial en zonas donde operan algunas estructuras criminales. Vamos a seguir manteniendo control territorial de las zonas donde sabemos que operan algunas de las estructuras criminales, pero también vamos a llevar programas policiales preventivos a las áreas donde se han venido presentando este tipo de actividades delictivas. Y un hombre de 24 años murió en la tarde de este martes tras recibir varios impactos de bala en San Sebastián. Los hechos sucedieron cerca del sitio conocido como Luna Park. Agentes del Organismo de Investigación Judicial y la Fuerza Pública se hicieron presentes en el sitio para esclarecer lo sucedido. En el lugar reportan una persona herida de arma de fuego. Al sitio desplazamos una unidad de soporte básico y una vez en el lugar declaran a una persona de aproximadamente 24 años sin signos vitales. La escena queda a cargo de la Fuerza Pública. Y una atípica temporada de lluvias en una región ganadera del norte de Colombia provocó inundaciones y dejó a 22 muertos en 12 días. Inundaciones azotan una región ganadera del norte de Colombia. Las viviendas de miles de familias quedaron bajo el agua en Lorica, como parte de una típica temporada de lluvias que deja 22 muertos en 12 días. Solo en los departamentos de Córdoba y Sucre, las autoridades calculan 14 fallecidos y por lo menos 9.000 hogares afectados por la emergencia, causada por un fenómeno meteorológico que aumentó las precipitaciones. En esta región óptima para la ganadería, los habitantes intentan rescatar con lanchas, barcas improvisadas y camionetas los últimos bienes. Algunos ni siquiera pudieron salvar sus pertenencias. Ante todo, pues, la pérdida de pasto, de cultivo, de animales, las viviendas inundadas ya literalmente, pues, en todo el interior de ellas. Ya se dan cuenta cómo están los enseres, los electrodomésticos encima de tambos improvisados. La gente está desesperada. La Autoridad de Atención de Desastres calcula que por lo menos 5.500 animales se han visto afectados por las inundaciones y han sido rescatados. Las clases están suspendidas en algunas escuelas para que se instalen refugios en los salones. El cambio climático trastoca desde hace años las temporadas secas y de lluvias en Colombia, un país tropical sin estaciones. La industria del plástico en Costa Rica comienza a transformar su forma de producción para disminuir los residuos. 36 empresas fueron evaluadas y 3 se analizaron a fondo para medir cómo gestionan sus recursos, energía y desechos.
El objetivo, dejar atrás el modelo de usar y botar y convertir los residuos en materia prima. Estamos consumiendo recursos a una tasa mayor a la cual esos recursos se regeneran. Estamos acostumbrados a un modelo de que extraemos de la naturaleza, causamos un impacto y enviamos todo a los vertederos. El estudio detectó avances. Algunas empresas ya incorporan material reciclado y reintegran plásticos a sus procesos. Estudios, tanto a nivel nacional como internacional, se basan en aprovechar esos flujos, esos residuos que se generan en las casas, en las empresas, en los mercados y darles un valor, un segundo valor. Pero las cifras siguen preocupando. Cada día el país genera miles de toneladas de basura y gran parte termina en rellenos o contaminando ríos y mares. Costa Rica genera 4.000 toneladas, ahí voy a eso, 4.500 toneladas porque es 1 kilo por persona, más o menos. Solo un 7% según las cifras del Ministerio de Salud se recicla, o sea que es cualquier cosa. Advierten que la economía circular no solo reduce la contaminación, también genera oportunidades productivas. El reto es que empresas, instituciones y hogares se sumen para que los residuos se conviertan en recursos. Costa Rica es el segundo destino turístico de América Latina y el Caribe donde los visitantes gastan más dinero durante su estadía, solo superado por Panamá. El informe realizado por el sitio web Go2Africa destaca la tendencia del país en fomentar el poder adquisitivo por encima de la cantidad de visitantes internacionales. De acuerdo con el estudio, Panamá encabeza esta lista de la región latinoamericana con un gasto promedio de entre $2.162, seguido por Costa Rica, donde el gasto oscila los $2.667 por persona. En Costa Rica, el alto gasto promedio del turista no se explica solo por los precios. Se explica porque el visitante se queda más tiempo, entre 12 y 13 noches, muy por encima del promedio regional y mundial. Quien viene a Costa Rica busca algo más que un hotel, busca una experiencia integral y está dispuesto a pagar por ella. Bueno, pero a pesar del costo, los turistas quieren regresar a Costa Rica. Esto es lo que nos dice otro estudio internacional de que nuestro país lidera una encuesta donde los visitantes califican los destinos con experiencias que invitan a volver al territorio. Costa Rica recibió 895 menciones y votos positivos por parte de los viajeros, donde destacan lugares como Monteverde, las playas de Tamarindo, el Parque Nacional Manuel Antonio y la península de Osa. Según datos del Instituto Costarricense de Turismo, el 30% de los turistas que ingresaron por la vía aérea en el 2025 han visitado nuestro país al menos 6 veces. Este reconocimiento nos compromete a seguir mejorando de manera permanente el producto turístico, innovar en el servicio y fortalecer las experiencias en todo el país, para que quienes regresan siempre encuentren nuevas razones para redescubrir la esencia de nuestra pura vida. Bueno, así llegamos al final de nuestra edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan muy buenas noches.